Bueno, muy bien, continuamos ahora con un tercer ejemplo. Queremos hallar los extremos absolutos de f de x igual x por y a la menos x en el intervalo cerrado 1, 4. Ahora ya no es una función polinómica, pero nuevamente acá no tenemos inconvenientes, la función es continua en el intervalo cerrado 1, 4, así que por el teorema de Weierstrass va a tener extremos absolutos en ese intervalo, y por supuesto además sabemos también que es derivable. Así que como siempre calculamos la derivada, le estudiamos el signo de la derivada e interpretamos el signo de esa derivada. Bueno, acá tenemos que hacer derivada de un producto, ¿verdad? Derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cómo queda eso? Derivada del primero 1 por e a la menos x sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la exponencial. Pero la derivada de e a la menos x es la misma e a la menos x por la derivada del exponente, que es menos 1. Así que ese menos 1 ya lo pusimos aquí adelante. Bueno, ya no quedó un polinomio, así que bueno, para estudiar el signo de la derivada, hallarle las raíces y estudiar el signo, conviene primero que nada ver si podemos factorizar, y efectivamente se puede. Podemos sacar e a la menos x de factor común, de donde nos queda e a la menos x por 1 menos x. Bueno, ¿cómo hallamos las raíces de esto? Es un producto, así que se va a anular solamente cuando se anule el primer factor o el segundo factor. El primer factor no se anula nunca, es positivo siempre. El segundo factor se anula en x igual 1. Y como el primer factor es positivo siempre, el signo de esta derivada es simplemente el signo de 1 menos x. Tiene raíz 1, a la derecha es negativo y a la izquierda es positivo. Así que ese es el signo de la derivada en todos los reales, en realidad. Acá dice el signo en todos los reales. Ahora nos vamos a restringir al intervalo 1, 4. O sea que en definitiva, si interpretamos este signo, la función original es estrictamente creciente siempre hasta llegar a 1, y luego es estrictamente decreciente. Observen que más allá del intervalo 1, 4, si trabajamos en un intervalo cualquiera que contenga el 1, como antes es estrictamente creciente y luego siempre es estrictamente decreciente, no cabe duda que en 1 va a estar el máximo absoluto de la función. Siempre que trabajemos en algún intervalo, en cualquier intervalo que contenga el 1, en 1 va a estar el máximo absoluto de esta función. Bueno, vamos al 1, 4 ahora. ¿Qué pasa en el 1, 4? Bueno, el intervalo 1, 4, ojo que es acá, ¿no? Del 1 al 4. Ahí la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Entonces no hay ninguna duda que el máximo absoluto está en el punto inicial y el mínimo absoluto en x igual 4. Porque la función acá es estrictamente decreciente. El máximo absoluto se va a dar en x igual 1 y el mínimo absoluto en x igual 4. Así que el máximo absoluto es f de 1. F de 1 da 1 por e a la menos 1, es e a la menos 1. Y el mínimo absoluto es f de 4, que es 4 por e a la menos 4. Podrán dar, si quieren, buscar un valor aproximado de cuánto da ese valor. Así que esto ocurrió porque en el intervalo 1 o 4 la función es estrictamente decreciente. Vamos a seguir trabajando con la misma función, que ya tenemos estudiado el signo en todos los reales, pero ahora en diferentes intervalos, a ver cómo cambia. Ese es el signo de la derivada. Vamos ahora al intervalo 1 medio 4. Ahora el 1 medio está a la izquierda de 1. Y el 4 está a la derecha de 1. Así que la función desde 1 medio crece hasta 1 y luego decrece. Lo que decíamos antes, en el intervalo 1 medio 4 no cabe la menor duda de que el máximo absoluto nuevamente es f de 1. ¿Cuál va a ser el mínimo absoluto en el intervalo 1 medio 4? Crece hasta acá y luego decrece. Y bueno, el mínimo absoluto va a estar o en 1 medio o en 4. ¿Sí? El mínimo absoluto de m chica en este intervalo, en este nuevo intervalo, va a ser el menor valor entre f de 1 medio y f de 4. Así que tenemos que calcular f de 1 medio, f de 4. Probablemente ahí tengamos que usar calculadora para obtener valores aproximados, y el menor va a ser el mínimo absoluto. Así que verifiquen esto, háganlo con calculadora, van a ver que f de 1 medio da aproximadamente 0,3 y f de 4 aproximadamente 0,07. Estos son valores aproximados, ¿sí? Así que el mínimo absoluto es f de 4
que es 4 por e a la menos 4. De vuelta, siempre que estemos en un intervalo cerrado, la función es continua, por y tras va a tener máximo y mínimo. Sigamos cambiando el intervalo, la misma función pero cambiando el intervalo. Van a ver cómo van cambiando los resultados. Ahora un poco más raro. En el intervalo 0 más infinito cerrado en 0. Acá ya no se puede aplicar el teorema de Weierstrass, ¿verdad? Acá podría, en principio, no haber ni máximo ni mínimo absoluto. Ahora bien, ¿cómo podemos razonar? El 0 está a la izquierda de 1, así que la función nuevamente en el intervalo 0 más infinito crece hasta 1 y luego decrece, 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 decrece. Nuevamente en 1 está el máximo absoluto. Crece hasta 1 y luego decrece, 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 decrece. No hay duda que el máximo absoluto está en 1, vale e a la menos 1. Ahora, el mínimo absoluto, ¿no? Arrancamos de 0, crece y luego decrece, decrece, decrece. El mínimo absoluto puede estar en 0, o no sé, podría no existir, porque ¿qué pasa? Acá decrece, 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 decrece. Tendríamos que hacer el límite de la función cuando x tiende a más infinito, ¿no? O estudiarlo de alguna manera. Entonces permítanme ir para atrás, porque no tengo escrita acá la función. Acá está la función. La función es esta. Estamos trabajando en los x positivos, ahora, ¿no? En el intervalo que pusimos. Cuando x vale 0, la función vale 0. Después sube hasta e a la menos 1, y después decrece, 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 decrece. Si bien decrece, 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 cuando x es positivo, esto da siempre mayor estricto que 0. Entonces la función en 0 vale 0, sube, y luego decrece, 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 pero nunca llega ni siquiera a 0 nuevamente. Siempre se mantiene mayor estricta que 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el mínimo absoluto? El mínimo absoluto es f de 0, que es 0. Porque en 0 vale 0, después crece, y después decrece, no me importa lo que pase. Después es siempre positivo. Entonces, f de 0 igual 0 es el menor valor. Así que acá tuvimos que hacer un razonamiento diferente para esto, ¿no? La función nunca pasa a ser negativa. Entonces 0 es el menor valor. Ahora la vamos a graficar para que se vea mejor. Acá está la gráfica, ¿no? Esto es lo que pasa con la función, como ven, ¿no? Estrictamente creciente hasta x igual 1 y luego estrictamente decreciente. Entonces en el intervalo que estábamos viendo ahora, 0 más infinito, en 0 vale 0 y luego es positiva siempre. Entonces el menor valor es 0. Para hacer esta gráfica se hicieron estos límites, ¿no? El límite cuando x tiende a más infinito. Esta función ya la habíamos trabajado muchísimo en límites, verifíquenlo. El límite de esto cuando x tiende a más infinito da 0, por la derecha, por acá arriba. Y el límite cuando x tiende a menos infinito ni siquiera es indeterminado, porque queda menos infinito por e elevado a algo que tiende a más infinito, es menos infinito, ¿no? Por ejemplo, si preguntáramos, hallar los extremos absolutos de esta función en todos los reales. En todos los reales. De vuelta, el máximo absoluto sigue siendo e a la menos 1, pero en todos los reales no tendría mínimo absoluto, porque acá se va para menos infinito. Y una última pregunta. ¿Qué pasa en el intervalo abierto 0 más infinito ahora? ¿No? Problema análogo al de recién, pero ahora no se incluye este 0. Bueno, máximo absoluto se da en 1. Hay un mínimo absoluto. Ahora este punto no va. La función es positiva siempre. Y el límite cuando x tiende a más infinito es 0. O sea, se sigue acercando a 0 por valores positivos indefinidamente, tanto como uno quiera, pero nunca llega a 0. Entonces, en el intervalo abierto 0 más infinito, no tiene mínimo absoluto. No hay ningún valor que sea el mínimo. Porque tanto por acá como por acá se acercan los valores a 0, tanto como uno se puede imaginar, pero nunca llegan justo a un valor funcional que sea exactamente 0. Eso se daría en x igual 0, pero acá en este intervalo se está eliminando. Entonces, en el intervalo abierto 0 más infinito, esta función tiene máximo absoluto,
pero no tiene mínimo absoluto. No hay ninguna contradicción con el teorema de Weierstrass, porque como ya habíamos visto, si el intervalo es así, la función puede no tener mínimo absoluto o máximo absoluto. ¿Bien? Bueno, entonces en el próximo video vamos a ver un ejemplo más, y para esto hay que agarrar práctica, ¿no? Trabajen en todos los ejercicios del capítulo 8. Nos vemos en el próximo.